Número 13. Teniente y bufón. Si desde una distancia de 7000 parsecs la caída de Calgan en poder de los ejércitos del Mulo había producido reverberaciones que excitaron la curiosidad de un viejo comerciante, las apreciaciones de un fiel capitán y el enojo de un alcalde meticuloso entre el pueblo de Calgan no produjo nada ni excitó a nadie. Es una lección invariable a la humanidad que la distancia en el tiempo y asimismo en el espacio da perspectiva a las cosas. A propósito, no consta en ninguna parte que la lección haya sido aprendida de modo permanente. Calgan era el único planeta de aquel cuadrante de la galaxia que no parecía saber que el imperio había caído, que los Stanel ya no gobernaban, que la grandeza se había extinguido y que la paz brillaba por su ausencia. Calgan era el mundo del lujo. Mientras el resto de la humanidad se derrumbaba, él mantenía su integridad como productor de placer, comprador de oro y vendedor de ocio. Escapaba a las duras vicisitudes de la historia, porque ¿qué conquistador querría destruir o tan siquiera perjudicar a un mundo tan lleno de dinero contante y sonante, que podía comprar la inmunidad para sí? Sin embargo, incluso Calgan se convirtió finalmente en cuartel general de un señor guerrero, y su idiosincrasia tuvo que ajustarse a las exigencias de la guerra. Sus junglas amansadas, sus playas finamente modeladas y sus alegres y clamorosas ciudades vibraron al paso de mercenarios importados y ciudadanos curiosos. Los mundos de su provincia habían sido armados y su dinero invertido en naves de guerra y no en sobornos, por primera vez en su historia. Su gobernante probó sin duda alguna que estaba decidido a defender lo que era suyo y ansioso por conquistar lo que era de otros. Era un hombre grande de la galaxia, hacedor de la paz y la guerra, constructor de un imperio y establecedor de una dinastía, y un desconocido que llevaba un ridículo apodo que le había conquistado a él, a sus armas, a su naciente imperio, y ni siquiera había librado una sola batalla. Así pues, Calgan volvió a ser lo que era, y sus ciudadanos uniformados se apresuraron a reanudar su antigua vida, mientras los extranjeros profesionales de la guerra se fusionaban fácilmente con las nuevas bandas recién surgidas. De nuevo, como siempre, se organizaron las elaboradas cacerías de lujo de la cultivada vida animal de las junglas que nunca se cobraban una vida humana, y las cacerías de pájaros en veloces naves, lo cual era fatal para las grandes aves. En las ciudades, los vividores de la galaxia podían elegir la variedad de placer que más convenía a sus bolsas, desde los étereos palacios del espectáculo y la fantasía, que abrían sus puertas a las masas por el módico precio de medio crédito, hasta los anónimos y discretos antros, entre cuyos clientes habituales solo se contaban los millonarios. En la vasta población, Torán y Baita cayeron como dos gotas insignificantes. Registraron su nave en el gigantesco andar común de la península oriental y se dirigieron hacia el ambiente intermedio de la clase media, el mar interior, donde los placeres aún eran legales e incluso respetables, y las multitudes no estaban demasiado amontonadas. Baita llevaba gafas oscuras contra la luz y un ligero vestido blanco contra el calor. Se abrazó las rodillas con los brazos morenos, apenas más dorados por el sol natural, y contempló con la mirada firme y abstraída el cuerpo de su marido tendido a su lado, que casi centelleaba bajo el esplendor del sol. «No te excedas», le había dicho al principio, ya que Torán procedía de una moribunda estrella roja. Pese a haber pasado 3 años en la fundación, la luz del sol era un lujo para él, y desde hacía 4 días su piel, tratada previamente para resistir la fuerza de los rayos, no conocía otra prenda que los pantalones cortos. Baita se acurrucó junto a él sobre la arena y empezaron a hablar en susurros. La voz de Torán tenía un tono de desaliento cuando habló sin cambiar de posición. «Admito que no he conseguido nada, pero ¿dónde está? ¿Quién es? Este mundo de mente no dice nada de él. Quizá ni siquiera existe». «Existe», replicó Baita sin mover los labios. «Es inteligente, eso es todo. Y tu tío tiene razón. Es un hombre que podríamos utilizar, si aún hay tiempo». Tras una corta pausa, Torán murmuró: «¿Sabes qué estaba haciendo, Bai? Sumiéndome en un estupor solar. Las cosas se ven con tanta nitidez, tanta dulzura». Su voz casi se extinguió y luego volvió a oírse. «Recuerda lo que decía en universidad el Dr. Aman, Bai. La fundación no puede perder nunca, pero esto no significa que no puedan perder sus dirigentes. ¿Acaso no empezó la verdadera historia de la fundación cuando Salvador Harding expulsó a los enciclopedistas y conquistó el planeta Terminus como el primer alcalde?
Y al siglo siguiente, no obtuvo el poder Hover Mallow con métodos casi igualmente drásticos. Los dirigentes fueron vencidos 2 veces, de modo que puede conseguirse. ¿Por qué no hemos de hacerlo nosotros? Es el más viejo argumento de los libros, Tori. Tu sueño es una pérdida de tiempo. ¿Tú crees? Piénsalo. ¿Qué es Haven? ¿No es parte de la fundación? Es sencillamente parte del proletariado externo, por decirlo así. Si nosotros llegamos a ser eficaces, sería todavía la fundación quien venza, y solo perderán los dirigentes actuales. Hay mucha diferencia entre podemos y haremos. Solo estás soñando despierto. Torán hizo una mueca. Vamos, Pai. ¿Estás en uno de tus momentos malos? ¿Por qué quieres estropearme la diversión? Voy a dormir un rato si no te importa. Baita levantó la cabeza y de improviso se echó a reír y se quitó las gafas para mirar hacia la playa, con la palma de la mano protegiéndose los ojos. Torán levantó la vista, se incorporó y siguió la mirada de ella. Al parecer, contemplaba una escuálida figura que, con los pies en el aire, se paseaba sobre sus manos para divertir a un grupo de curiosos. Era uno de los numerosos mendigos acróbatas de la playa, cuyas flexibles articulaciones se doblaban y contorsionaban para ganar unas monedas. Un guardia de la playa le hacía señas para que siguieran su camino, y con sorprendente equilibrio sobre una sola mano, el bufón se llevó un pulgar a la nariz. El guarda avanzó amenazadoramente, y fue derribado por un pie que le golpeó en el estómago. El bufón se enderezó sin interrumpir el ritmo de sus contorsiones iniciales y se alejó, mientras el enfurecido guarda era obstaculizado por una muchedumbre que no le agradecía su intervención. El bufón siguió su torpe paseo por la playa, rozó a mucha gente, vaciló a menudo, pero no se detuvo en ninguna parte. La muchedumbre se dispersó, el guarda se había ido. «Es un tipo cómico», dijo Baita divertida, y Torán asintió con indiferencia. Ahora el bufón estaba lo bastante cerca como para ser visto con claridad. En su rostro delgado destacaba una voluminosa nariz, cuyo extremo carnoso casi se antojaba prensil. Sus largos y esbeltos miembros y su cuerpo huesudo, acentuado por el traje, se movían con agilidad y gracia, pero daba la impresión de que estaban descoyuntados. Mirarle significaba reírse. El bufón pareció repentinamente consciente de sus miradas, porque se detuvo después de haber pasado, y con un rápido giro se acercó. Sus grandes ojos marrones se clavaron en Baita. Esta se sintió desconcertada. El bufón sonrió, lo cual aumentó la tristeza de su rostro delgado, y cuando habló lo hizo con las suaves y elaboradas frases de los sectores centrales. «Si utilizara el ingenio que los buenos espíritus me dieron», dijo, «entonces diría que esta dama no puede existir, pues ¿qué hombre en su sano juicio llamaría al sueño realidad? Sin embargo, yo preferiría no ser cuerdo y prestar crédito a mis ojos hechizados». Baita abrió mucho los suyos, exclamando, «Vaya». Torán se rió. «¿Con que eres una hechicera? Adelante, Bai. Eso merece una moneda de 5 créditos. Dásela». Pero el bufón se adelantó con un salto. «No, señora mía, no me juzguéis mal. No he hablado por dinero, sino por unos ojos brillantes y un rostro bello». «Vaya, gracias», y dijo a Torán, «¿no crees que el sol habrá ofuscado su vista?» «Pero no solo por ojos y rostro», continuó el bufón, hablando con rapidez creciente, «sino también por una mente clara y firme, y bondadosa por añadidura». Torán se puso en pie, cogió la bata blanca que había llevado colgada del brazo durante 4 días y se cubrió con ella. «Veamos, compañero», dijo, «será mejor que me digas lo que quieres y dejes de importunar a la señora». El bufón retrocedió un paso, asustado, encorvando su huesudo cuerpo. «No ha sido mi intención ofenderla. Soy un extraño aquí, y dicen que mi mente no rige bien, pero puedo leer en los rostros. Tras la belleza de esta dama hay un corazón bondadoso, y él me ayudaría en mi zozobra. Por eso hablo con tanta osadía». «¿Se aliviará tu zozobra con 5 créditos?» preguntó Torán con sequedad, alargando la moneda. Pero el bufón no se movió para tomarla, y Baita dijo, «Déjame hablarle, Tori», y añadió deprisa y en voz baja, «no hay por qué ofenderse ante su tonta manera de hablar. Es su dialecto, y probablemente nuestra lengua también se extraña para él». Preguntó al bufón, «¿Cuál es tu congoja? No estarás preocupado por el guarda, ¿verdad? No te molestará». «Oh, no, no se trata de él. No es más que un viento ligero que levanta el polvo a mis pies. Huyo de otro, que es una tormenta capaz de barrer los mundos y lanzarlos unos contra otros».
Me escapé hace una semana. Duermo en las calles de la ciudad y me oculto entre las multitudes. He buscado en muchos rostros la ayuda que necesito y la encuentro aquí. Repitió la última frase en tono más suave y ansioso, y en sus ojos se leía la agitación. La encuentro aquí. Verás, explicó serenamente Baita. Me gustaría ayudarte, pero lo cierto es, amigo, que no puedo protegerte contra una tormenta que barre los mundos. Si he de serte sincera, yo también... Oyeron muy de cerca una voz fuerte y estridente. ¡Ah! ¡Estás aquí, harapiento bribón! Era el guarda de la playa, que se aproximaba corriendo, con el rostro enrojecido y la boca abierta. Empuñaba su pequeña pistola lanzarrayos. ¡Sujétenlo ustedes dos! ¡No lo dejen escapar! Posó su pesada mano sobre el flaco hombro del bufón, que emitió un gemido lastimero. ¿Qué ha hecho?, preguntó Torán. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Eso sí que es bueno. El guarda rebuscó en la bolsa que llevaba sujeta al cinturón y extrajo un pañuelo violeta con el que se secó el cuello. Añadió con deleite. Les diré lo que ha hecho. Se ha escapado. Por todo Calgán corre el rumor, y yo lo hubiese reconocido antes de haberle visto la cara en vez de los pies. Y zarandeó a su presa con salvaje buen humor. Baita inquirió con una sonrisa. Dígame, ¿de dónde se ha escapado? El guarda levantó la voz. Se estaba formando un corro, curioso e inquieto, y el incremento de auditorio hizo que el sentido de la importancia del guarda aumentara en proporción directa. ¿Que de dónde se ha escapado?, declaró con sarcasmo. Supongo que ya han oído hablar del mulo. Cesaron los murmullos, y Baita sintió un escalofrío. El bufón solo tenía ojos para ella, y seguía temblando bajo la enorme mano del guarda. ¿Y quién creen que es este desecho infernal?, continuó el guarda. ¿Sino el bufón de corte de su señoría, que ha huido de él? Sacudió de nuevo a su cautivo. ¿Lo admites, desgraciado? La respuesta fue una ostensible mueca de terror y el inaudible silbido de la voz de Baita junto al oído de Torán. Torán se aproximó al guarda con actitud amistosa. Vamos, amigo, ¿por qué no deja de agarrarle por un momento? Este bufón al que tiene sujeto está bailando para nosotros y aún no se ha gastado su dinero. Verá, replicó el guardia con repentina ansiedad. Hay una recompensa. La tendrá usted, si puede probar que es el hombre a quien busca. ¿Por qué no se retira hasta entonces? Sabe que está molestando a un invitado, y eso podría costarle caro. Pero usted está obstaculizando los planes de su señoría, y esto también podría costarle caro. Volvió a zarandear al bufón. Devuélvele el dinero al señor, carroña. La mano de Torán se movió con celeridad, arrebatando la pistola al guarda con tal fuerza que casi se le llevó un dedo. El guarda chilló de dolor y de rabia. Torán le empujó violentamente hacia un lado, y el bufón, ya libre, se refugió detrás de él. Los curiosos, que ya lo eran en número considerable, apenas si dedicaron atención al último incidente. Todos tenían los cuellos estirados hacia otra parte, como si hubiesen decidido aumentar la distancia entre ellos y el centro de actividad. Entonces se oyó un murmullo y una orden brusca proferida desde lejos. Se formó un pasillo, y dos hombres se acercaron por él, con sus látigos eléctricos preparados. En sus blusas purpúreas había dibujado un haz angular de rayos con un planeta debajo, partido en dos. Le seguía un gigante moreno, con uniforme de teniente, cabellos negros y expresión adusta. El gigante habló con peligrosa suavidad. Indicó que no tenía necesidad de gritar para imponer sus caprichos. ¿Es usted el hombre que ha notificado el suceso? El guarda seguía sujetándose la mano torcida y contestó con el rostro contraído por el dolor. Reclamo la recompensa, su grandeza, y acuso a este hombre. Recibirá su recompensa, dijo el teniente sin mirarle, e hizo una seña a sus hombres. Lleváoslo. Torán sintió que el bufón tiraba de su bata con fuerza desesperada. Levantó la voz y se esforzó para que no temblara. Lo siento, teniente. Este hombre me pertenece. Los soldados escucharon la frase sin pestañear. Uno levantó casualmente su látigo, pero una áspera orden del teniente le obligó a bajarlo. El gigante moreno se adelantó y plantó su robusto cuerpo frente a Torán. ¿Quién es usted? Un ciudadano de la fundación, fue la respuesta. Dio resultado, al menos con la muchedumbre. El tenso silencio se convirtió en un apasionado murmullo. El hombre del mulo podía inspirar temor, pero al fin y al cabo era un hombre nuevo, y no ahondaba tan profundamente en la conciencia de la gente como el antiguo nombre de la fundación, que había destruido el imperio.
y cuyo temor gobernaba un cuadrante de la galaxia con implacable despotismo. El teniente no se inmutó, preguntó: ¿Conoce usted la identidad del hombre que se oculta a su espalda? Me han dicho que ha huido del corte del caudillo de ustedes, pero lo único que sé seguro es que es mi amigo, y va a necesitar usted una buena prueba de su identidad para llevárselo. Entre el gentío se oyeron sospechosos comentarios, pero el teniente no hizo caso de ellos. ¿Tiene usted sus documentos de ciudadanía de la fundación? Están en mi nave. ¿Se da cuenta de que sus acciones son ilegales? Puedo hacerle matar. No me cabe la menor duda, pero mataría a un ciudadano de la fundación, y es muy probable que su cuerpo fuese enviado a ella, descuartizado como compensación parcial. Ya lo han hecho otros señores guerreros. El teniente se humedeció los labios. La afirmación era cierta. Preguntó: ¿su nombre? Torán aprovechó su ventaja. Contestaré a más preguntas en mi nave. En el hangar le dirán el número de mi aparcamiento. La nave está registrada bajo el nombre de Baita. No entregará al fugitivo. Al mulo tal vez. Envíemelo. La conversación había ido degenerado en un murmullo, y el teniente dio media vuelta con brusquedad. «Dispersar al gentío», ordenó a sus hombres, con reprimida ferocidad. Restallaron los látigos eléctricos, hubo alaridos y los curiosos se dispersaron en retirada. Torán interrumpió una sola vez su ensoñación mientras volvían al hangar. Exclamó, casi para sus adentros: «Por la galaxia, Bai, qué mal lo he pasado. Tenía tanto miedo». «Lo sé», repuso ella con voz temblorosa y algo parecido a la adoración en su mirada. «Ha sido algo insólito en ti». «Bueno, aún no sé lo que ocurrió. Hablé con la pistola en la mano, sin saber siquiera cómo usarla, y le convencí. Ignoro por qué lo hice». Miró hacia el pasillo de la nave, que les llevaba lejos del área de la playa, para ver al bufón del mulo dormido en su asiento, y dijo con extrañeza: «Es lo más difícil que he hecho en mi vida». El teniente estaba cuadrado respetuosamente ante el coronel de la guarnición, y éste le miró y dijo: «Bien hecho, ya ha terminado su misión». Pero el teniente se retiró enseguida. Observó: «El mulo ha perdido prestigio ante la gente, señor. Será necesario llevar a cabo una acción disciplinaria para restaurar la debida atmósfera de respeto». «Esa medida ya ha sido tomada». El teniente se volvió a medias y entonces dijo con resentimiento: «Estoy dispuesto a admitir, señor, que órdenes son órdenes, pero estar ante aquel hombre con la pistola y tragarme su insolencia sin replicar ha sido lo más duro que he hecho». Número 14. El mutante. El hangar de Calgan es una institución peculiar, nacida de la necesidad de albergar el vasto número de naves de visitantes extranjeros y de la necesidad simultánea de ofrecer alojamiento a los mismos. El hombre a quien se le ocurrió la solución obvia se había convertido rápidamente en millonario, y sus herederos, familiares o financieros, se contaban entre las personas más ricas de Calgan. El hangar ocupa muchos kilómetros cuadrados de territorio, y la palabra hangar no la describe suficientemente. En esencia, es un hotel para naves. El viajero paga por anticipado, y su nave es colocada en una plataforma desde la que puede despegar hacia el espacio en el momento deseado. El visitante se aloja como siempre, en su propia nave. Naturalmente, dispone de todos los servicios hoteleros, como el suministro de alimentos y medicinas a un precio especial, el mantenimiento de la nave y el transporte interior por Calgan en base a una tarifa módica. Como resultado, el viajero paga al mismo tiempo el espacio del hangar y el hotel, lo cual economiza dinero. Los propietarios venden el uso temporal de solares con amplios beneficios. El gobierno recauda enormes impuestos. Todo el mundo está contento, nadie pierde. Sencillo. El hombre que bajaba por los sombreados bordes de los anchos corredores que conectaban las múltiples salas del hangar había especulado en el pasado sobre la novedad y utilidad de este sistema. Pero estas reflexiones eran para momentos de ocio y no convenían en absoluto al momento presente. Las naves se alineaban en largas hileras de plataformas y el hombre pasaba de largo hilera tras hilera. Era un experto en lo que estaba haciendo en aquel momento, y aunque su estudio preliminar del registro del hangar no le había procurado información específica, aparte de la dudosa indicación de un ala determinada que contenía cientos de naves, su conocimiento especializado le permitía reconocer a una sola entre aquellos centenares.
En el silencio sonó un aliento casi inaudible cuando el hombre se detuvo y desapareció junto a una de las hileras, como un insecto trepador, a la sombra de los arrogantes monstruos metálicos aparcados en ella. Aquí y allí resplandecía la luz de alguna escotilla, indicando la presencia de alguien que había vuelto temprano de los placeres organizados para entregarse a los suyos propios, más sencillos o más privados. El hombre se detuvo y hubiera sonreído de haberlo sabido hacer. Lo cierto es que las circunvoluciones de su cerebro ejecutaron el equivalente mental de una sonrisa. La nave junto a la que se había detenido era brillante y evidentemente veloz. La peculiaridad de su diseño era lo que él buscaba. No se trataba de un modelo corriente y, en la actualidad, la mayoría de naves de aquel cuadrante de la galaxia o bien imitaban el diseño de la Fundación o estaban construidas por técnicos de la Fundación. Pero aquella era especial, era una verdadera nave de la Fundación, aunque solo fuera por las diminutas protuberancias que se veían en la cubierta exterior y que eran los nódulos de la pantalla protectora que únicamente podían poseer una nave de la Fundación. También había, no obstante, otras indicaciones. El hombre no sintió la menor vacilación. La barrera electrónica extendida a lo largo de la línea de naves como una concesión o la intimidad por parte de la dirección no tenía ninguna importancia para él. Se separó fácilmente, sin activar la alarma, cuando hizo funcionar la muy especial fuerza neutralizadora de que disponía. De este modo, la primera señal de presencia de un intruso ante la escotilla de entrada de la nave sería la breve y casi amistosa señal del zumbador con sordina colocado en la cabina, que sonaba posando la palma de la mano sobre la pequeña fotocélula que había junto a la escotilla principal. Y mientras el intruso iniciaba su búsqueda, Torán y Baita sentían la más precaria seguridad entre las paredes de acero de la Baita. El bufón del mulo, que había declarado ostentar el majestuoso nombre de Magnifico Giganticus, se hallaba sentado ante la mesa devorando la comida que le habían ofrecido. Solo levantaba sus tristes ojos marrones para seguir los movimientos de Baita en el compartimiento donde comía, que era a la vez cocina y despensa. La gratitud de un débil tiene poco valor, murmuró. Pero ustedes cuentan con ella, pues realmente durante la última semana solo había comido mendrugos. Y aunque mi cuerpo es pequeño, mi apetito es desmesurado. Entonces, come, dijo Baita con una sonrisa. No pierdas el tiempo manifestando tu gratitud. ¿No existe un proverbio de la galaxia central sobre la gratitud? Ciertamente que sí, mi señora, pues me dijeron que un hombre sabio dijo una vez: la gratitud mejor y más efectiva es la que no se evapora en frases vacías. Pero, ay, mi señora, al parecer yo no soy más que una masa de frases vacías. Cuando estas frases agradaron al mulo, me regaló un traje de corte y un espléndido nombre, porque originalmente era Bobo, un nombre que no le complacía, y cuando estas mismas frases le desagradaron, regaló a mi pobre cuerpo palizas y latigazos. Torán entró desde la cabina del piloto. Ahora solo podemos esperar, Bai. Confío que el mulo sea capaz de comprender que una nave de la Fundación es territorio de la Fundación. Magnifico Giganticus, antes Bobo, abrió mucho los ojos y exclamó: ¡qué grande es la Fundación! Cuando hace temblar incluso a los crueles servidores del mulo. ¿Tú también has oído hablar de la Fundación?, preguntó Baita con una leve sonrisa. ¿Y quién no? La voz de Magnífico era un susurro misterioso. Hay personas que dicen que es un mundo de gran magia, de fuegos que pueden consumir planetas y secretos de poderosa fuerza. Dicen que ni la más alta nobleza de la galaxia podría alcanzar el honor y la deferencia considerados normales en un hombre que pueda decir: soy ciudadano de la Fundación, aunque solo sea un bárbaro minero del espacio o un donadie como yo. Baita le reconvino: vamos, Magnífico, nunca terminarás si haces discursos. Te traeré un vaso de leche aromatizada, es buena. Colocó sobre la mesa una jarra de leche e hizo una seña a Torán para que abandonase la habitación. Tori, ¿qué haremos ahora con él?, preguntó señalando la puerta de la cocina. ¿Qué quieres decir? Si viene el mulo, ¿se lo entregaremos? Bueno, ¿qué podemos hacer si no, Bai? Parecía preocupado, y el gesto con que se retiró el mechón de la frente lo demostró bien a las claras. Continuó con impaciencia. Antes de venir aquí tuve la vaga idea de que todo cuanto debíamos hacer era pedir por el mulo, luego hablarle de negocios. Solo de negocios, ya sabes, nada determinado. Sé lo que quieres decir, Tori. Yo no tenía esperanzas de ver al mulo,
pero pensaba que podríamos obtener alguna información de primera mano sobre este lío y después repetírselo a la gente que sabe un poco más de esta intriga interestelar. No soy una espía de novela de aventuras. Tampoco yo, bye. Cruzó los brazos y suspiró. Vaya situación. Era inimaginable que existiera una persona como el mulo. De no ser por este extraño incidente, ¿supones que vendrá a buscar a su bufón? Baita le miró a los ojos. No sé si deseo que venga. No sé qué hacer ni qué decir. ¿Y tú? El zumbador interior sonó con su ruido apagado e intermitente. Los labios de Baita se movieron inaudiblemente. El mulo. Magnífico estaba en el umbral, con los ojos muy abiertos y la voz lastimera. ¿Será el mulo? Torán murmuró. Abriré. Un contacto abrió la escotilla y la puerta exterior se cerró tras el recién llegado. El visor solo mostró una figura en la sombra. Es una persona sola, dijo Torán con evidente alivio, y su voz era casi temblorosa cuando se inclinó sobre el tubo de señales. ¿Quién es usted? Sería mejor que me dejase entrar y lo averiguase, ¿no cree? Las palabras llegaron débiles por el receptor. Debo informarle que esta es una nave de la Fundación, y en consecuencia, territorio de la Fundación, por tratado internacional. Lo sé. Entre con las manos en alto o dispararé. Estoy bien armado. De acuerdo. Torán abrió la puerta interior y apretó la culata de su pistola lanzarrayos con el pulgar situado encima del punto de presión. Se oyeron unos pasos y la puerta se abrió. Magnífico exclamó. No es el mulo, es solo un hombre. El hombre se inclinó severamente ante el payaso. Exacto, no soy el mulo. Extendió los brazos. No estoy armado, he venido en misión de paz. Puede descansar y apartar la pistola. Su mano no es lo bastante firme para mi tranquilidad de espíritu. ¿Quién es usted?, preguntó bruscamente Torán. Soy yo quien debería preguntarle eso, dijo el extraño con frialdad, ya que es usted y no yo quien pretende ser lo que no es. ¿A qué se refiere? Proclama que es ciudadano de la Fundación cuando no hay un solo comerciante autorizado en el planeta. No es cierto. ¿Cómo pudo usted saberlo? Porque yo sí soy ciudadano de la Fundación y tengo documentos que lo prueban. ¿Dónde están los suyos? Creo que será mejor que se vaya. Yo no lo creo. Si sabe algo sobre los métodos de la Fundación, sabrá que si no vuelvo vivo a mi nave a una hora determinada, sonará una señal en el cuartel general más próximo de la Fundación, por lo que dudo que sus armas sean muy eficaces en la práctica. Hubo un silencio de indecisión y entonces Baita dijo con calma. Guarda la pistola, Torán, y presta crédito a sus palabras. Me parece que dice la verdad. Gracias, dijo el desconocido. Torán dejó la pistola sobre una silla. Y ahora, explíquenos qué significa todo esto. El recién llegado permaneció en pie. Era más bien alargado y de miembros grandes. Su rostro consistía en planos lisos y era evidente que nunca sonreía, pero sus ojos carecían de dureza. Habló. Las noticias vuelan, en especial cuando parecen inverosímiles. No creo que haya una sola persona en Calgan que no sepa que hoy 2 turistas de la Fundación se han burlado de los hombres del mulo. Yo me enteré de los detalles importantes antes del atardecer, y como ya he dicho, no hay en el planeta turistas de la Fundación, aparte de mí mismo. Sabemos estas cosas. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos nosotros, y yo soy uno de ellos. Sabía que estaban en el hangar, les oyeron decirlo. He usado mis métodos para comprobarlo en el registro y para encontrar la nave. Se volvió hacia Baita de improviso. Usted ha nacido en la Fundación, ¿verdad? ¿Usted cree? Es miembro de la oposición demócrata, a la que llaman la Resistencia. No recuerdo su nombre, pero sí el rostro. Salió recientemente y no lo hubiera hecho de haber sido más importante. Sabe usted mucho, repuso Baita, encogiéndose de hombros. Sí, escapó con un hombre. ¿Es este? ¿Acaso importa lo que yo diga? No, solo pretendo un entendimiento mutuo. Creo que la contraseña durante la semana en que salieron tan apresuradamente era Seldon Harding y Libertad. Porfiriat Hart era su jefe de sección. ¿Cómo ha sabido eso? Baita se enfureció de repente. ¿Le ha cogido la policía? Torán la sujetó, pero ella se desató y avanzó unos pasos.
El hombre de la fundación dijo tranquilamente: Nadie le ha cogido, es solo que la resistencia se extiende mucho y por lugares muy extraños. Soy el capitán Ham Pritchard de información, y también soy jefe de sección, no importa bajo qué nombre. Esperó y después agregó: No tiene por qué creerme. En nuestra profesión es preferible exagerar la suspicacia que descuidarla, pero será mejor que pase por alto los preliminares. Sí, dijo Torán, será mejor. ¿Puedo sentarme? Gracias. El capitán Pritchard cruzó sus largas piernas y descansó un brazo sobre el respaldo de la silla. Empezaré diciendo que no entiendo este asunto. Desde el punto de vista de ustedes, claro, no son de la fundación, pero no es difícil adivinar que proceden de uno de los mundos comerciantes independientes. Esto no me preocupa gran cosa, pero, por curiosidad, ¿para qué quieren a este sujeto, a este bufón que se han empeñado en salvar? Están arriesgando su vida al protegerle. No puedo decirle esto. Bueno, no esperaba que lo hiciera. Pero si creen que el mulo acudirá con una fanfarria de cuernos, tambores y órganos eléctricos, olvídenlo. El mulo no trabaja de este modo. ¿Cómo? Exclamaron a la vez Torán y Baita, y desde el rincón donde se acurrucaba Magnífico, con los oídos casi visiblemente aguzados, llegó un grito de alegría. Es cierto, yo mismo he intentado ponerme en contacto con él, y lo he hecho mucho mejor que dos aficionados. No se puede conseguir. Ese hombre no se presenta personalmente, no se deja fotografiar ni dibujar de memoria, y solo le ven sus colaboradores más íntimos. He de deducir que esto explica su interés por nosotros, capitán, inquirió Torán. No, ese bufón es la clave. El bufón es uno de los pocos que le han visto. Quiero llevármelo conmigo. Puede ser la prueba que necesito. Y bien sabe la galaxia que necesito algo para despertar a la fundación. ¿Necesita que la despierten? Intervino Baita con repentina ansiedad. ¿Para defenderla de qué? ¿Y en calidad de qué actúa usted con alarma? ¿En la de un demócrata rebelde o en la de policía secreta y agente provocador? El rostro del capitán endureció sus rasgos. Cuando la fundación entera es amenazada, mi querida señora revolucionaria, perecen tanto los demócratas como los tiranos. Salvemos a los tiranos de un tirano mayor para poder vencerles a ellos a su tiempo. ¿Quién es ese tirano mayor al que alude?, preguntó Baita con ardor. El mulo. Sé algo de él, lo bastante como para que signifique mi muerte varias veces, si me hubiera movido con menos agilidad. Haga salir al payaso de la habitación. De esto hay que hablar en privado. Magnífico, dijo Baita haciendo una seña, y el bufón se fue sin rechistar. La voz del capitán era grave e intensa, y de tono tan bajo que Torán y Baita tuvieron que acercarse. El mulo es un intrigante astuto, lo bastante astuto como para comprender la ventaja del magnetismo y la atracción de la jefatura personal. Si renuncia a ella, es por una razón. Esa razón ha de ser el hecho de que el contacto personal revelaría algo que es de la máxima importancia que no trascienda. Ignoró las preguntas y continuó con mayor rapidez. Volví al lugar de su nacimiento e interrogué a las personas que, a causa de sus conocimientos, no vivirán mucho. Ya son muy pocas. Dicho sea de paso, las que viven. ¿Recuerdan al niño nacido hace 30 años? La muerte de su madre y su extraña juventud. El mulo no es un ser humano. Sus dos interlocutores retrocedieron con horror ante aquella implicación. Ninguno de los dos comprendió total o claramente, pero la amenaza de la frase era concluyente. El capitán prosiguió. Es un mutante y de facultades extraordinarias, según ha puesto de manifiesto su carrera. Ignoro sus poderes y hasta qué punto es lo que nuestras novelas de aventuras llaman un superhéroe. Pero el ascenso desde la nada a la conquista de Calgan en 2 años es revelador. ¿Verdad que ven el peligro? ¿Puede incluirse en el plan Seldon un accidente genético de imprevisibles proporciones biológicas? Baita habló lentamente. No lo creo. Debe de ser una especie de truco complicado. ¿Por qué no nos mataron los hombres del mulo cuando podrían haberlo hecho? Si es que en realidad se trata de un superhombre. Ya les he dicho que desconozco el grado de su mutación. Tal vez aún no está dispuesto para la conquista de la fundación, y sería una señal de gran sabiduría resistir las provocaciones hasta que lo esté. Permítame hablar con el bufón. El capitán se enfrentó al tembloroso Magnífico, que evidentemente no se fiaba de aquel hombre gigantesco y duro. El capitán empezó con lentitud.
¿Has visto al mulo con tus propios ojos? Ya lo creo que sí, respetable señor, y también he sentido el peso de su brazo en todo mi cuerpo. No me cabe la menor duda. ¿Puedes describirle? Me asusta recordarle, señor. Es un hombre de enormes proporciones. Junto a él, incluso usted sería un enano. Sus cabellos son de llameante carmesí, y ni siquiera con todo mi peso y fuerza podía bajarle el brazo que tenía extendido, ni tan solo 1 milímetro. La delgadez del magnífico daba la impresión de que todo él se trataba únicamente de un montón de brazos y piernas. A menudo, para divertir a sus generales o a sí mismo solamente, me suspendía en el aire, a una tremenda altura, con un solo dedo, mientras yo recitaba poesías. Solo me liberaba al 20º verso si eran improvisados y de ritmo perfecto. De lo contrario, me dejaba suspendido. Es un hombre de fuerza excepcional, respetable señor, y cruel en el uso de su poder, y sus ojos no los ha visto nadie. ¿Qué? ¿Qué es lo último que has dicho? Lleva gafas, señor, de un tipo muy peculiar. Dicen que son opacas y que ve por medio de una poderosa magia que sobrepasa con mucho las facultades humanas. He oído, y su voz se hizo leve y misteriosa, que verle los ojos equivale a morir, que mata con sus ojos, respetable señor. La mirada de Magnífico se posó alternativamente en los 3 rostros. Añadió temblando: es cierto, tan cierto como que estoy vivo. Baita aspiró profundamente. Parece que usted tiene razón, capitán. ¿Qué nos aconseja que hagamos? Bien, repasemos la situación. No debe nada aquí. ¿Está libre la barrera del hangar? Puedo despegar cuando quiera. Entonces váyase. Puede que el mulo no desee antagonizar a la fundación, pero corre un gran riesgo dejando huir a Magnífico. Lo demuestra la persecución de que ha hecho objeto al pobre diablo. Es posible que haya naves esperándole arriba. Si usted se pierde en el espacio, ¿a quién acusar del crimen? Tiene razón, asintió fríamente Torán. Sin embargo, usted dispone de un escudo, y su nave es probablemente más veloz que las suyas, así que, en cuanto salga de esta atmósfera, describa un círculo en una zona neutral hasta el otro hemisferio, y después láncese hacia afuera con el máximo de aceleración. Sí, asintió a su vez Baita. Y cuando estemos de nuevo en la fundación, ¿qué pasará, capitán? Ustedes son 2 fieles ciudadanos de Calgan, ¿no? Yo no sé de nada que lo desmienta, ¿verdad? Nadie dijo nada. Torán se volvió hacia los controles. Hubo una imperceptible sacudida, cuando Torán había dejado lo bastante atrás a Calgan como para intentar su primer salto interestelar. El rostro del capitán Preacher se contrajo, ya que ninguna nave del mulo había intentado en forma alguna detener su marcha. Parece que permite que nos llevemos a Magnífico, dijo Torán. Esto contradice su teoría. A menos, corrigió el capitán, que quiera que nos lo llevemos, lo cual no es bueno para la fundación. Después del último salto, cuando estuvieron dentro de la zona neutral de vuelo de la fundación, las primeras noticias radiadas por ultraondas llegaron a la nave. Y hubo una en particular que fue mencionada sin ningún énfasis. Al parecer, un señor guerrero, que el aburrido locutor olvidó identificar, había comunicado a la fundación el secuestro de un miembro de su corte. El locutor pasó enseguida a las noticias deportivas. El capitán Preacher observó en tono glacial: va un paso delante de nosotros, después de todo. Y añadió pensativamente: está listo para enfrentarse a la fundación y utiliza esto como una excusa para dar paso a la acción. El asunto hace las cosas más difíciles para nosotros. Tendremos que actuar antes de estar verdaderamente dispuestos.